Althusser, al definir los aparatos de represión del Estado, se refiere lisa y llanamente a la policía o el ejército. Recuerden que el Estado tiene el monopolio legal de la fuerza, es decir, toda la fuerza se concentra en el Estado, pero de manera legal. Si fuera de una manera completamente ilegal, se produciría lo que ocurrió en la dictadura, cuando ese Estado cometió lo que se conoce como terrorismo de Estado. Porque todos los secuestros, el encierro, las desapariciones se hicieron fuera de toda normativa legal. Volviendo a los medios, recordemos que listamos toda una serie de agencias de noticias fundadas, casi todas ellas, por distintos estados. Obviamente, estas agencias de noticias o estas cadenas de televisión van a responder a los intereses de esos estados. Por ejemplo, la CNN estadounidense es la que va a transmitir por primera vez una guerra en directo. Ocurre con lo que se llamó Tormenta del Desierto, que es el ataque de Estados Unidos a Irak en 1991. Es una cadena privada, pero que defiende fuertemente los intereses del imperio norteamericano. No se olviden que lo que nos mostró la CNN es lo que le hace decir a nuestro cuarto filósofo en este cruce entre comunicación y cultura y filosofía, Jean Baudrillard, que la guerra del Golfo no tuvo lugar. Es decir, que por la forma en que fue mostrada, nosotros vimos lo que Baudrillard llamó hiperrealidad. Estamos en alerta y estamos en el 9º piso del Hotel Al Rashid, así que realmente teníamos una vista de ambos lados de la ciudad. A las 2:30 de la mañana escuchamos este enorme perro ladrando y dije radar de perros. Y cuando lo dije había este enorme resplandor rojo en el cielo cuando los bombarderos estadounidenses comenzaron a sacar artillería militar en el sur de la ciudad. Comunicación y cultura, porque al nombrar a Baudrillard, por un momento invadimos el terreno de la filosofía y enumeremos la lista de agencias que conocimos. Por ejemplo, ANSA, creada después de la Segunda Guerra Mundial, o TELAM, en Argentina, creada justamente en 1945, o creada justamente en la misma fecha aproximada, bajo el gobierno del general Juan Domingo Perón, y desactivada en 2024. Las agencias de noticias no solo son mayoristas de noticias para todos los medios de comunicación de un país, sino que transmiten lo que ocurre en territorio argentino, en este caso, hacia el exterior. Tienen una importancia política estratégica que el gobierno de Javier Milei consideró que no existía. Russia Today, o Rusia Hoy, fue creada en 2005. No casualmente, cuando Rusia comienza a erigirse otra vez en una potencia. Enfoque histórico.
Para que ustedes puedan ubicarse, para que los conceptos, las ideas y los ejemplos que dimos a lo largo de la materia encarnen en la historia y en el mundo, hace falta que mínimamente ofrezcamos una noción, una idea de lo que ha pasado en el planeta en los últimos 250 años aproximadamente. O quizá nos extendamos un poco más si conviene para seguir entendiendo la lógica en la que hoy vivimos. Recuerden, según Marx hay 4 etapas económicas y sociales. Comunismo primitivo. Posiblemente nos podemos remitir a las cuevas de Altamira, aquellos pueblos que empezaron con las primeras pinturas en la historia de la humanidad. El comunismo primitivo no registra propiedad privada. Nada es de nadie o todo es de todos. Es una organización social muy básica, convengamos. Luego, una organización, un sistema social muchísimo más complejo es el del esclavismo. Si tomamos en cuenta, obviamente, a Grecia como modelo. En Grecia se crean el teatro, los Juegos Olímpicos, la filosofía, la política, pero hay que tener en cuenta que los que hacían todas estas actividades eran hombres libres, es decir, privilegiados, que podían hacerlas porque tenían esclavos que trabajaban por ellos. Luego viene el feudalismo. No se olviden que el feudalismo también es una forma de esclavismo que será, en su sentido común y en su hegemonía, respaldado por la Iglesia. Hay un rey que fue elegido por mandato divino. Luego, nobles y finalmente los siervos, que se conforman con la vida que tienen porque se supone que hay un cielo y más allá serán todos iguales. La noción de Dios se empieza a quebrar con el progreso de algunas ciencias, es decir, por el dominio de la técnica. No se olviden que es lo mismo que ocurre cuando podemos llegar a crear nosotros mismos el fuego. Entonces, cuando aparecen astrónomos, exploradores, que comienzan a ver las características del mundo en el que habitamos y del espacio, la original idea de Dios empieza a resquebrajarse. Por ejemplo, cuando Galileo Galilei comprende que la Tierra se mueve y que lo hace alrededor del Sol, que no está puesta en un centro universal, aunque cueste comprender lo que significa esto en términos sociales y políticos, provoca, sin embargo, una revolución. Porque si un rey lo es de una nación dentro de un planeta que ocupa el centro del universo, no es lo mismo si lo es de un planeta igual a muchos en un espacio infinito y que encima, que además gira alrededor del Sol. No es la Tierra tan importante, no es el rey tan importante. A Galileo Galilei, la propia Iglesia lo hará retractar y al monje Giordano Bruno, sí, un monje de la Iglesia Católica, la Iglesia lo quemarán en la hoguera. Esto preanuncia un siglo que se va a llamar de las luces y a unos filósofos que van a ser conocidos como los iluministas. ¿Qué sigue a toda esa época de predominio religioso, de creencias religiosas, de gravitación importante de la fe? La razón. Entonces, pasamos
de creernos, de considerar al hombre una criatura que prácticamente no puede pensar por sí mismo, a una suerte de arrogancia y de confianza y autoestima en la que el sujeto se ubica como centro del mundo. Voltaire, Rousseau y Montesquieu, ya se dan cuenta por cómo suenan sus nombres, son filósofos franceses, son los que van a anunciar este cambio. Recuerden que en el siglo de las luces se va a crear la enciclopedia, nuestra Wikipedia de hoy. Hubo dos franceses que dijeron: se puede acumular todo el conocimiento de la humanidad en un solo libro. Contrataban especialistas, por ejemplo, Rousseau fue un conocedor del arte musical y por lo tanto era, podríamos decir, columnista en la enciclopedia que hicieron Diderot y D'Alembert. Inevitablemente, este alejamiento de la religión, esta ubicación del hombre, de la humanidad, en el centro del conocimiento, en el centro del universo, dará origen a una ideología como la liberal, que privilegia precisamente el individualismo y que nos impondrá la democracia que hoy conocemos como democracia liberal. Cuando sobreviene este momento, en 1789, con la Revolución Francesa. El siglo que sigue, y que en 1789 estaba ya por llegar, será el del predominio de la Revolución Industrial, en donde en realidad no hay ningún tipo de revuelta ni enfrentamiento como en la Revolución Francesa, donde mueren decenas de miles de personas en la guillotina y donde la familia real es ejecutada para terminar con el sistema monárquico. La revolución industrial que va a ocurrir en Inglaterra va a dar los adelantos técnicos que nunca la humanidad había conocido hasta entonces. Por supuesto, como ya sabemos, Inglaterra puede producir estos cambios tecnológicos porque, por lo menos 2 siglos antes, comienza a dominar el mundo y comienza a extraer riquezas de distintas regiones del planeta. Un ejemplo que lo hemos citado muchas veces es el dominio sobre China, cuando pretende navegar libremente por sus ríos para poder comerciar a gusto. Como China, que era proveedora de té y de seda, pide determinadas condiciones para poder estar en pie de igualdad con Gran Bretaña, se los somete a varias guerras y además se introduce el opio, una droga devastadora que termina con la vida de cientos de miles de chinos y su sometimiento por propia pérdida de voluntad y de ánimo. Muy similar a lo que nos ocurrió a nosotros aquí, solo que Rosas combatió a los ingleses y además a los franceses, que llegaron juntos, y se opuso a que hicieran algo similar en el río Paraná. Justamente en estos días
se celebra la Vuelta de Obligado, en la que se imponen condiciones, aunque se sufre una derrota, porque la asimetría entre Francia e Inglaterra contra la naciente República Argentina era enorme. Estamos como en la Guerra de Malvinas frente a un dominio imperial y a un poder militar muchísimo más vasto que el que nosotros teníamos.